Eh, en esta tarde, pues, el mensaje va a ser corto, pero queremos, mis hermanos, que sea uno de los mensajes más prácticos que tiene la iglesia. El, el tema de hoy es el Evangelio se adapta para ganar a muchos. Bueno, durante mucho tiempo, pues en estos años, por la situación, ¿no? Estamos en una época donde hay más comunicación. Para nosotros, antes comunicarnos a diferentes partes del mundo, yo me acuerdo y hago un recorderis, pues, ¿no? Cuando mi familia, pues algunos hermanos estaban en España, el único medio era la carta, ¿sí? Y me acuerdo, pues, ¿no? Que a veces una de mis hermanas se acuerda, pues, ¿no? Las cartas que les sabíamos enviar, estando en países tan lejos, pues, ¿no? Tener noticias de la familia era algo alentador. Hoy, por la situación mundial, ¿no es cierto? A gente de muchos países han emigrado a otros, y es así que realmente, pues, ya nosotros pues, somos culturalmente ya más diversos, conocemos mejor las costumbres. Obviamente que humanamente muchas de las veces se va conociendo las personas, pero muchas veces para no hacer el bien, sino para ver las debilidades y realmente dañar a las personas. Pero sin embargo, miren cómo Dios realmente hace algo muy importante en la vida del evangelismo, ¿no? En la vida de las personas. Justamente si nosotros vemos el mapa donde está centrado lo que es Israel, justamente es el corazón de todo lo que une pues todos los continentes, a excepción de América, que todavía no existía. Estamos viendo que realmente Dios en su infinita sabiduría puso al pueblo de Dios en una parte que geográficamente iba a ser el corazón del mundo antiguo. Estamos hablando que Israel está justamente entre África, ¿no es cierto?, lo que es Asia y también Europa. ¿Y por qué les comento esto, mis hermanos? Realmente yo creo que Dios también tiene un plan muy importante para nuestro país, ¿sí? Bueno, ahorita me gustaría, ¿quién cree que Dios tiene algo importante para nuestro país? A ver, una manito, alguien que también diga, sí creo que también tenga, ¿ustedes creen que realmente Dios tiene un plan para nuestro país? A ver, ¿alguna manito? A ver, ¿algún moticón, alguna situación? A ver, ya se menciona, miren. Ecuador, realmente nosotros estamos ubicados así como Israel está ubicado en una parte clave también en la dolarización y por muchos factores ha venido mucha gente de muchos países. Miren, nosotros debemos ir comprendiendo que realmente pues la palabra de Dios cuando realmente hay un pueblo que realmente quiere hacer lo que Dios quiere, debemos ir entendiendo, sí, que debemos ir adaptando, ¿no es cierto? El evangelio para ir ganando a muchas personas, ¿no? Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ir primero a Hechos, si algún hermano me puede ayudar, ¿no es cierto? A Hechos, desde el versículo 7, ¿sí? Y vamos a leerlos hasta el versículo 11. Por favor, si alguien me puede ayudar con la lectura. ¿Sí? Hechos 2 del 7 al 11. A ver, yo le veo, no sé si estás, Jimmy, ¿estás con tu Biblia por si acaso, si nos puedes dar lectura? Hechos, ¿cuánto era? Por favor, Hechos 2 del 7 al 11. Ya, Hechos 2 del 7 al 11. Ya, un ratito. Aquí estás. Hechos 2 del 7 al 11 dice, dice así, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el
y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muy bien, entonces miren, aquí la primera cosa que nosotros debemos ir viendo, ¿no? Los discípulos cuando andaron por Galilea, por Judea y por todas las regiones que iban visitando con Jesucristo, ellos comenzaron realmente a ser personas que ya no solamente gustaban estar con la gente de su pueblo. Es más, obviamente en todo lo que es el mundo de ese tiempo, sabían que de Galilea por lo regular no puede salir, no podía salir algo bueno, porque así era, la gente sabía, ¿no? Es como que lo hacían de menos a los galileos. Entonces, miren, esto me hace reflexionar que realmente Dios no hace el milagro de llegar a otras personas justamente solamente con un conocimiento intelectual. Miren que realmente Dios escogió a mucha gente de Galilea, gente que tal vez no era muy letrada, gente que no era tal vez no muy preparada. Pero miren, cuando nosotros somos discipulados por Cristo mismo a través de la iglesia, que es el método que Dios utiliza, saben que nosotros, todas las cosas que vamos aprendiendo de otras culturas, ¿no? Nosotros, a Dios gracias, en nuestra iglesia tenemos a nuestros queridos hermanos venezolanos, también tenemos hermanos colombianos y de algunas partes. Miren, ¿para qué Dios utiliza también esta herramienta? Al nosotros conocer tal vez a gente del Carchi, tal vez gente de Cuenca, gente de Guayaquil, gente tal vez de aquí de Quito, gente del Oro y cosas así, Dios va a permitir que en ese cruce, ¿no es cierto?, de visitas, de viajes, de negocios y cosas así, nosotros como personas vamos también, nos vamos educando para conocer otras culturas, pero para nosotros también utilizarlas para dar el evangelio, ¿sí? Y es bueno que nosotros ya aprendamos a ser ilustres, a ser cultos, ¿no? Miren, justamente cuando nosotros, ¿no? También yo he tenido la oportunidad de ir a España, también allá a Europa, a Francia, que yo nunca me hubiera imaginado, pero gracias a mi familia, pues yo he podido llegar a otras partes. Es bueno nosotros también conocer, ¿sí? A las personas para poder adaptar el evangelio, sí, de una manera muy dinámica, muy bonita, porque poder decir, ¿no? Por eso, mi hermano, si ustedes tienen la oportunidad de viajar, conocer, sí, aunque no sea físicamente, si alguien les cuenta de alguna parte linda de otro país, hay muchas maneras de nosotros aprender de otras culturas, de otras naciones, para nosotros poder adaptar el evangelio a esas personas que tal vez no ha llegado. Es así que nosotros como iglesia, ¿sí? No vamos a estar luchando solamente, cuando yo solo lucho para que haya un crecimiento en número de personas, tal vez yo lo pueda lograr, pero cuando yo comienzo a poder presentar a Cristo a muchas personas en donde yo estoy y por donde paso, así como el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo no se lo ve, pero se siente por donde ha pasado, porque realmente donde pasa el Espíritu Santo hay vidas transformadas. Es así que por eso nuestra vida debe ser un estilo de vida. Hay muchos vecinos que están comenzando a venir, tal vez porque un hermano de iglesia le ayudó tal vez con un trabajo, un hermano de iglesia le saludó bien, le hizo una invitación, y es así que nosotros debemos ir comprendiendo que en este tiempo debemos pedir a Dios sabiduría de lo más alto para poder llegar a estas personas. Si algún día te toca trabajar, irte de trabajo, o tienes que viajar para visitar a algún pariente fuera también de Quito, fuera tal vez del país, mis hermanos, debemos entender que también nosotros somos emisarios. Así como Saulo de Tarso llegó a ser Pablo de Tarso, quien conquistó el mundo, nuestro estandarte tiene que ser así. Pero ¿por qué decimos que no solamente fue Pablo? Pablo solamente fue justamente el precursor, el más conocido dentro de la predicación del mundo. Pero sin embargo, dice que cuando Jesucristo falleció y resucitó, ¿no es cierto? Cuando estuvieron más de 400 personas en la muerte de él,
Dios mandó la comisión no solamente a sus 12 discípulos, sino a todos aquellos discípulos que habían estado, que eran bastantes. Muchas de esas personas se fueron y se esparcieron por el mundo. Es así que también muchos discípulos se fueron por el mundo. Entonces, Pablo, ya al ir a predicar de una manera agresiva, con fortaleza del Espíritu Santo, ya había sembrado estos discípulos, estas personas que habían pasado por Judea, justamente, ¿no es cierto?, cuando también se dio esta primera predicación del Evangelio a partir de Pedro. Muchas personas también que fueron y tuvieron este llamado fueron también las emisarias que fueron a salir a predicar el Evangelio. Es así que por eso nosotros debemos ir entendiendo que la predicación del Evangelio no va a ser mella cuando llegue la lluvia tardía si cada uno de nosotros no pedimos también ser ese instrumento en donde estemos y a donde vayamos para poder adaptar el Evangelio a las personas que son de otra cultura, de otra nacionalidad. Es así que nosotros cuando aprendemos cómo son las personas, ¿no? Yo conozco mucho a la gente de Ibarra, tal vez también de Tulcán, de Carchi, porque tengo familia. De alguna manera también conozco a la gente que también es de allá de Gualaquiza, de Cuenca, porque también tengo parientes allá. Sí, a veces cuando nos vamos a la costa, tal vez de paseo, también aprendemos cómo son las personas en esos sitios. Entonces, todo esto nos va a hacer desarrollar en nuestra mente cómo nosotros podemos llegar a personas que tal vez no nacieron en nuestra ciudad o tal vez en nuestro país. Entonces, todo esto, ¿para qué nos lleva? El conocimiento de otro tipo de personas y de culturas tiene que hacer que nosotros seamos personas que tengamos más conocimiento para poder llegar a ellas. Ahora yo puedo decirles que yo ya he escuchado testimonios, ¿no?, de pastores que se han ido tal vez ya a lo que es la China, que se han ido a la India, que han ido a otras partes, y ellos ya nos están dando información de cómo poder llegar y evangelizar a esas personas, ¿sí? Hay muchos hermanos también que también están ya un buen tiempo en España, en Francia, y eso hace que también ellos nos den un tipo de información para que si algún momento podemos estar con ese tipo de personas, podernos nosotros llegar con el Evangelio, ¿sí? Es por eso que nosotros vamos viendo, ¿no es cierto?, que justamente en el primer discurso de Pedro, ¿sí?, dice que estaban personas de todas partes del mundo. Y dice que ellos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Cada vez que se aproxima el tiempo del fin, mis hermanos, Dios realmente, si nosotros tenemos fe, pedimos el Espíritu Santo, miren, Dios nos dará capacidad también en algún momento también para poder predicar a otros y que nos entiendan en su idioma, ¿sí? Dios tiene la capacidad de, tal vez, así tal vez como los galileos, que no eran gente, la mayoría letrada, poder tener la sabiduría para llegar a personas que tal vez nunca hubiéramos imaginado. Y es así que nosotros debemos ir comprendiendo, ¿no?, que Pablo adaptaba el Evangelio como que fuese parte de la comunidad a la cual visitaba. Es por eso que vamos a leer, ¿no es cierto? Vamos a leer también en Primera de Corintios 9. Vamos a buscar, por favor, Primera de Corintios 9, ¿sí? 20-22. Si otro hermano o hermana me ayuda, Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me hice todo, para que de algún modo salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para participar de él. Muy bien. Miren, primero debemos comenzar con nuestra familia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo tengo que comenzar, mi responsabilidad directa es la familia, ¿ok? De ahí debemos ir a todos los estratos de la iglesia. Aquí Pablo también puede decir, a ver, yo me he hecho al vegetariano como que soy vegetariano.
al fariseo como que fuera fariseo, al libertino como que, pero verá que estoy hablando con la gente de aquí de la iglesia, al liberal como que fuera liberal, al pesimista como que fuera pesimista, al optimista como que fuera optimista. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Acá habla sobre al judío como que fuera judío, al débil como que fuera débil, ¿no es cierto? Entonces estamos entendiendo de que Pablo, ¿sí? Se adaptaba para estar con las personas, ¿sí? Hay personas que a veces rechazan, ¿no? Miren, Pablo, una de las cosas que él tuvo que aprender, gracias a Bernabé, Pablo era impetuoso, Pablo hablaba de frente y encaraba, pero claro, a veces le estorbaba a Marcos, porque Marcos era una persona que, wow, o sea, una vez hasta les dejó, entonces decía, ¿cómo voy a andar con una persona así? Pero Bernabé, en cambio, también tenía la paciencia, ¿no es cierto?, con algunos de los ayudantes de ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y saben que esta situación nos hace entender de que cuando hay un corazón dispuesto, ¿sí? No importa de dónde venga su procedencia, su cultura o cuáles sean sus debilidades, nosotros debemos, más bien, en vez de estar en discusiones o diferencias con nuestros hermanos, deberíamos nosotros siempre reflexionar y decir, yo cómo podría llegar a este hermano, tal vez sea un hermano difícil, un vecino difícil, ¿sí? A veces sí se nos hace complicado porque hay vecinos bien complicados o familias bien complicadas, ¿sí? O amistades que a veces, chusa, qué difícil llevarme con esta persona. Pero miren, nosotros debemos pedir a Dios, obviamente, pues hay personas que ya nos quieren hacer daño, es mejor de lejos. Pero sin embargo, nosotros debemos ir comprendiendo de que si Dios nos da la oportunidad de conocer más a otras personas de otras provincias, de otros pueblos, de otros países, nosotros debemos ir aprendiendo para poder saber cómo llegar a esas personas, ¿sí? Y es así que me acuerdo una vez había un hermano de iglesia que me comentaba que el hermano no sabía, él no sabía cómo llegar a su hermano. Y claro, yo me puse a decirle, mira, ¿y cómo es tu hermano? Dice, sí, sabe que es preparado, él es doctor, él es muy intelectual, él es una persona muy organizada. Le digo, ¿y tú cómo es tu vida? Bueno, sabe que sí me he dado cuenta, yo soy desorganizado, no me ha gustado estudiar, no he sido muy trabajador. Entonces, ¿tú cómo crees que podías llegar a él? Entonces, Carlos se puso a pensar y dijo, bueno, mi hermano es así, digo, sabe que yo justamente he estado pensando ser más organizado, también escucharle consejo a él, aunque no sea de la iglesia, porque él maneja bien sus finanzas, y tal vez así comenzar a llegar. Y saben que, dicho y hecho, él también comenzó ya a prepararse, a seguir cursos, como el hermano era un poco intelectual, entonces como quiso ya tener esa afinidad, aunque no era cristiano, era una persona que administraba bien también las finanzas, y comenzó también él a hacer caso también de ese consejo, que no era cristiano, porque había cosas, aunque no era cristiano, que eran bíblicas, como ser buen administrador de los bienes. Entonces, cuando ella comenzó a darse cuenta de que los cristianos tenemos que también saber cómo llegar, él hoy por hoy sé que ya el hermano simpatiza con las cosas de Dios, ya hace una oración con la familia. Entonces, él comenzó ya a tener mejores herramientas para poder llegar al perfil del hermano que tiene. Nosotros igual tenemos que ir viendo, ¿no es cierto?, cómo son nuestros hermanos, cómo son nuestros padres, y esa vivencia tendría que desarrollar en nosotros también. Si yo he tenido un hermano callado, ¿cómo llegar a un amigo callado? Si yo he tenido un padre tal vez muy impetuoso, muy imprudente, yo pues, creo que tendría las herramientas también para llegar a una persona que no es muy prudente. Entonces, estas cosas, comenzar a reflexionar y a pensar y a captar, solamente vamos a poder lograr a concretar con el poder del Espíritu Santo. Si Dios ya te ha dado alguna destreza para poder llegar a ese esposo, a ese esposo, a ese padre y a esa madre, saben que Dios lo que hace, lo hace perfecto, ¿sí? Pero algo que debemos aprender, que el trabajo que se realiza, ¿sí? El fruto tiene que darse la gloria y la honra a Dios. Muchas de las veces nos llenamos la boca que nosotros les hemos cambiado a nuestras parejas,
o nos llenamos la boca que nosotros hemos cambiado a los hijos, cuando realmente quien convence es el Espíritu Santo. Los negocios no prosperan y no nos adaptamos porque nosotros vemos diferencias con las gentes y realmente nosotros ya hacemos humanamente, desechamos. Este ya está perdido, este no ha escuchado, esta persona ya son 3 meses que le he insistido y no se bautiza. Miren, algo que yo puedo decirles que yo he aprendido en este tiempo, una persona que acaba los estudios, por lo regular quiere bautizarse, pero hay personas que no se van a bautizar tal vez a los 3, 6 o al año. Pero ¿saben qué es lo que pueden hacer? Ser amigos de esas personas. Y saben, ha habido muchos buenos testimonios que después de 30 años, sus amigos, sus yuntas, sus bodies, ¿sí? Que no eran de la iglesia, acaban entregando su vida a Cristo, ¿sí? Entonces, en nuestra vida, nosotros aquí en Occidente, siempre tiene que convencer, ¿no es cierto? Las películas duran 2 horas. Comienza la vida y toda la vida de la persona se acaba en 2 horas. Y nosotros pensamos que las campañas nuestras tienen que ser para 6 meses, para 8 meses, para 1 año. Hermanos, discúlpenme, en eso estamos totalmente equivocados. Si una persona ha rechazado el evangelio por 1 año, no tienes que cansarte. Sea amigo de la persona. Invítale cuando sea posible. Y adáptate realmente a veces a sentir las cosas que él siente, las cosas que piensa, ¿sí? Miren, yo he visto hermanos que han sido malos para jugar fútbol, pero por el amigo y ganarse esa almita se han ido a jugar a fútbol, aunque al principio quedan en ridículo. Hermanos, es que es así. Imagínense en ese hermano es poderoso, un hermano malo para el fútbol, para conquistar una almita, vean, se fue. Yo me acuerdo algo, miren, y yo justamente habían unos señores, unos 2 jóvenes que eran mormones, ¿no? Y una vez nosotros estábamos en el colegio, que yo estaba un fiscal, que no, la mayoría, bueno, ya me conocía que era cristiano. Y claro, estos 2 mormones con camisa y todo, nos vieron ya en la cancha, dice, bueno, juguemos, dice. Y claro, nosotros nos reíamos, pero ¿cómo vamos a jugar con camisa? Y se pusieron a jugar. Y saben que ellos comenzaron, ya después nos invitaron, ahí estábamos conversando. Y claro, comenzaban a dar sus ideas. Pero saben que yo también ahí aproveché para hablarles de Cristo. ¿Sí? Y toda esa situación. Y eso fue una excusa porque después ya estos jóvenes misioneros, claro, para ellos, claro, fue una oportunidad de compartir. Pero ¿saben qué era lo lindo? Que yo, realmente Dios utilizó eso porque quien se quedó en el colegio fui yo. Y mis amigos más bien a mí me preguntaban cosas que ellos les habían preguntado. Entonces, ¿qué fui entendiendo con el paso de la vida? Miren, yo también estuve con compañeros que se burlaban de mis principios, ¿sí? Y claro, decían, no, es que el hermano, que esto, que el otro, ¿no? Y se burlaban. Pero ahora que ya tienen hijos y ahora que ya los hijos están ya con esto a veces del alcohol, el tabaco y esas curiosidades, tengo muchos amigos que ahora ya se han adaptado también a ser cristianos, porque ahora se dieron cuenta que ya no basta solamente con su sabiduría humana. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo sé que podemos a veces haber estado distanciados de Dios, pero saben que lo que debemos ir comprendiendo de la vida es que Dios se ha adaptado a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias para poder llegar con la palabra de Dios. Es así que nosotros debemos tener esa bendita misericordia y ser como Pablo, que Pablo se adaptó con el débil como que fuera débil, pero él realmente hacía que el débil llegue a ser fuerte y tenga fortaleza en el Señor, ¿sí? Miren, dice que se adaptaba a los que tenían la ley, y yo sí le creo. ¿Saben por qué? Jesús, ¿sí? Pudo convertir a algunos fariseos del Sanedrín, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan quién le dio el sepulcro a Jesús? Era un fariseo, ¿sí? También pudo traer al evangelio, a la salvación a un publicano como era también Mateo, a una mujer vividora como era María, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos entendiendo? Mis hermanos, hoy más que nunca debemos tener una mente abierta en el buen sentido para poder llegar a todas las personas.
No debe interesarnos el proceder, de dónde viene, ¿sí? Y qué han hecho. Cuando nosotros ya vamos entendiendo que Jesucristo nos acepta tal como somos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Hermanos, hoy sí se está dando, miren, yo les digo, yo muchas de las veces ni he pensado hablar de Dios, solo he dicho, Señor, este día quiero hacer tu voluntad, preséntame la persona. Pero en el rato menos pensado ya hay personas que me comienzan a decir, vea, ¿sabe qué? Si Dios quiere, mire, yo he visto que usted tiene una Biblia, ¿sabe qué? Yo veo que usted los sábados no trabaja. Entonces son cosas que la gente ya está, ellos a veces hablando, ni siquiera a veces nosotros. Pero es ahí cuando nosotros debemos ir entendiendo que debemos salir todos los días ya preparados. Hermanos, salga preparado porque hoy la gente tiene sed de justicia. Adáptese a las circunstancias de las personas, ¿no? Yo he visto hermanos, ¿no es cierto?, que a veces ha habido personas que realmente pues necesitan ayuda. Yo el día de ayer estaba yéndome justamente a hacer unos cobros allá por el Quinche y claro, justamente estaba apurado porque había unos horarios que debía cumplir, pero en el momento que estaba yendo veo que un camión que estaba delante mío, creo que se durmió el señor y se fue contra un muro y se volcó el carro. Entonces, claro, en mi mente dije, señores, que tenía que hacer tantas cosas y pasa esto. Dije, bueno, con tanta mensajes de la iglesia ya no pude hacer nada más que bajarme. Entonces le cogía que estaba más herido, digo, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? ¿Estás bien? Sí. Estaba saliendo sangre, mira, ven acá, le tuve que coger y sentarle a un lado. Digo, mira, no salgas de aquí porque tú estás mal, tienes que quedarte aquí. Yo ahorita voy a ver a la policía que es aquí cerca, no te vayas. ¿Sí? Y entre mí decía, Señor, ayúdame para que pueda venir rápido la ambulancia. Saben que en ese momento Dios hizo un milagro. Justo de lo que no había ni un carro, llegaron como 20 carros, comenzaron a hacer llamadas y todo. Y digo, ¿sabe qué? Señor, cógela aquí, me voy a verle a la policía. Y saben el milagrito más grande, que ni a una cuadra que yo ya arranqué, ya la policía estaba llegando. ¿Sí? Y ya comenzaron a atenderles y todo eso. ¿Y por qué digo estas cosas? Mis hermanos, realmente un ángel de la vida de una persona es cuando le hagas el bien. Pero si tú le haces el bien a las personas, llegará un momento que tienes que hablarles que también necesitan un Salvador. Hacerle el bien y predicando el Evangelio, eso es una salvación tremenda que vas a hacer con esa persona, ¿sí? Ahora tú puedes ver maneras. Invítale tal vez un almuercito a alguien que simpatice de las cosas de Dios. O si es que tal vez tienes a alguien que necesita hacer deporte por su salud. Miren, yo este fin de semana que pasó, claro, yo me decidí también a hacer más deporte para estar mejor en salud. Y claro, mi suegro no ha estado haciendo mucho deporte, a pesar que él ha sido militar y ha hecho anteriormente deporte. Pero yo hablé con él y con toda la familia de él para hacer deporte el fin de semana, porque yo sé que a través de salud puedo llegar también a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Adáptate a esas personas, ¿no es cierto? Si algún momento tienes que compartir algún evento social, un cumpleaños, un baby shower, ¿no es cierto? Y nosotros también el mismo hecho de poder ser alegres y compartir el evangelio sin estar con muchas situaciones de alcohol o bebidas y recrearse sanamente, esa es una gran victoria. Por eso, hermanos, mira, el sábado que viene a las 4 de la tarde, los jóvenes están programando hacer un lindo programa para que tú traigas un amigo, ¿sí? Vamos a hacer juegos sociales, ¿sí? Después del sábado, tal vez más o menos una horita, ¿sí? Para que no seamos muy de noche. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer realmente este sábado, mis hermanos? Queremos que invitemos amigos, amigos que tal vez no han venido a la iglesia, amigos que están resentidos tal vez con Dios, amigos que tal vez un día vinieron pero no han venido, y con ese amigo que tal vez nunca escuchó de Dios. ¿Saben? Porque para muchos a veces han pensado que el ser cristiano será aburrido. Y saben que hablando con muchos de ustedes, realmente quedo atónito porque han sido muy alegres, ¿sí? Y eso me da satisfacción.
Hermanos, nosotros debemos aprender a ser gozosos en el Señor, a compartir sanamente con estas personas y a que puedan ellos también separarse de los problemas que está acarreando el mundo. Por eso, mis hermanos, hoy, más que una predicación, es un llamado. Hermanos, hoy comenzamos a decir que el JA presencial es una realidad en nuestra iglesia, ¿sí? Y estamos haciendo todo lo posible para poner ya todas las paredes, ¿no es cierto? Vamos a ver si tenemos un canelazo vegetariano, sin alcohol, una agüita, ¿no es cierto?, para poder nosotros calentarnos un poquito. Justo hablaba hoy, estábamos con él conversando, ¿no? Y él ya me enseñó otros juegos para también hacer una noche divertida. Si tú realmente amas a tu pareja, ¿sí? Amas a tu esposo, a tu esposa, a tus niños, tráele a la iglesia, ¿no es cierto? Si ella te dice, no, es que va a ser frío, tráele con un ponchito, ¿no es cierto? Con una capita tipo oveja, con un gorrito, ¿no es cierto? Tipo moti, me saben decir a veces, ¿no es cierto? Con esas de ahí del páramo, lo que sea. Que todo sea una excusa para venir a la iglesia. Pero que si la gente viene a la iglesia, que venga a ver gente coherente con lo que predica, gente alegre, gente dinámica, gente creativa y gente que se adapta para también que llegue el evangelio a su corazón. Que Dios nos acompañe, mis hermanos, y para poder comenzar a hacer todas las actividades. Miren, ya se acaba el año. Yo a los jóvenes les he dicho algo. No seamos como el mundo, que salimos, ¿no es cierto? Salida de caballos, parada de burros. No, nosotros tenemos que ser diferentes. Este año, en estos meses, vamos a salir mejor que cuando iniciamos. Y vamos a salir con poder del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, los que puedan, nos vamos a reunir, los que no tienen carro, en el parque a las 6:30 para salir. Vamos a tener, mis hermanos, una mini vigilia para comenzar las actividades con poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, es mi pedido y mi petición a Dios que cada uno podamos llegar a las personas que tal vez hasta ahora no han podido, pero en el nombre de Jesús sé que va a haber victoria. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cortita oración para poder hacer, Señor, este llamado a cada uno de nosotros. Oremos, por favor. Señor bendito, yo te agradezco porque en esta tarde has utilizado, Señor, tu palabra para hacernos reflexionar de que el Evangelio se adapta a toda circunstancia, a todo pueblo, nación y a todo tipo de personas. Al débil como que fueran débiles, a los judíos como que fueran judíos, y a cada persona según, Señor, su carácter y personalidad. Deseamos que la vigilia de esta noche y el JA presencial que se viene sea derramado el Espíritu Santo para que nuestro valle, el Valle del Ilaló, se note que existe pueblo que adora a Dios y que existe el verdadero Dios, que es el Dios creador del universo y de la tierra. Estos son los favores que te pido en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.